Pues la bienvenida al abogado Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Quisiéramos conversar, doctor García, con usted sobre lo que se vio, se dijo, se decidió el día de ayer en el juicio político al ex contralor subrogante Pablo Celi. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para todos los oyentes y televidentes. Un saludo para toda la audiencia de Azuay, además, con quien me une una serie de lazos, no solamente personales, sino afectivos. De hecho, mi esposa es cuencana, así que mucho me une a la provincia de Los Ríos. Bueno, ayer vimos un juicio político en el que los interpelantes hicieron todos sus esfuerzos por colar el concepto de arrogación de funciones dentro de los criterios de censura al ex contralor Celi. ¿Cuál era la intención final? La intención final no era censurar a Celi, eso ya no les interesa, porque de hecho Celi está preso, está en la Tacunga, Celi está fuera del despacho, no representa políticamente nada en este punto. Pero era un buen pretexto para poder lograr esta arrogación de funciones y, como consecuencia de ello, evidentemente, la nulidad o ilegalidad de todo aquello que hubiera sido actuado por parte de quien se ha arrogado funciones que no lo competían, que habría sido el señor Celi. Esto yo creo que fue claramente leído por los otros factores políticos y se dejó de lado este criterio. De ninguna manera se lo topó dentro de la resolución de censura, que se centró en el incumplimiento de funciones, que además, ojo, desde la lógica, el incumplimiento y la arrogación son dos criterios contrapuestos, porque solamente se puede incumplir las funciones que uno tiene. Si uno se arroga funciones que no tiene, no las puede incumplir. Así que esto no tiene sentido. En todo caso, Digamos, doctor García, que no se cumplió este objetivo de UNES, del correísmo, pero ¿qué incidencia tiene la censura del excontralor Celi por incumplimiento de funciones? Básicamente, en la forma en que fue resuelta, casi ninguna. La única incidencia clara e importante sería el que el Consejo de Participación Ciudadana pueda iniciar, por fin, el proceso de selección de un nuevo contralor. Por lo demás, no mucho. ¿Hacía la falta la censura para esto? Para que se pueda proceder con el nombramiento de un nuevo contralor. Sí, por supuesto, porque el contralor solamente puede cesar por renuncia, muerte o censura del legislativo. ¿Y la renuncia que la presentó Yaceli? La renuncia que la presentó, sí, pero la presentó hace poco. En todo caso, más allá de la renuncia, el legislativo inició un juicio político que ayer ha sido resuelto con consecuencia de la destitución. Sí, como usted dice, y así ya renunció y ya se la aceptaron. En todo caso, igual a un funcionario sometido a juicio político puede ser destituido incluso un año después de haber ejercido sus funciones. Así que está todo bien. De aquí, el Consejo de Participación Ciudadana es el que tiene que ya dar inicio a un nuevo proceso de selección de contralor. Ahora, dentro del juicio de ayer también se decidió que el expediente pase a la Fiscalía. ¿Qué incidencia tiene esto? Bueno, esto no es parte, ojo, lo que resuelva el juicio político no es vinculante para la Fiscalía en absoluto. De hecho, ya existen y preexistían varias denuncias ante Fiscalía de las actuaciones del señor Celi sin necesidad del juicio político. Es más, con una censura de juicio político, la Fiscalía puede llegar a la conclusión de que no existe indicios de delito alguno. Porque el juicio político, perdón la perogrullada, pero es político. Es un juicio en donde el control político, bajo criterios políticos, establece una decisión política. Esta decisión política en lo jurídico no es vinculante de ninguna manera. Lo que quiere decir que una persona absuelta en un juicio político podría ser eventualmente procesada por Fiscalía de encontrarse indicios de responsabilidad. Y viceversa, una persona condenada y destituida en un juicio político podría ser absuelta por la Fiscalía, o podría abstenerse a la Fiscalía, mejor dicho, porque la Fiscalía no absuelve, pero
podría la Fiscalía abstenerse de iniciar un proceso por considerar que no existen indicios de responsabilidad penal. Así que por ahí no va la cosa. Más allá de la inhabilitación de ejercer cargos por 2 años para el doctor Pablo Celi, ¿qué otras consecuencias trae entonces todo este proceso? ¿Qué Ya le digo, la importancia consecuencia tiene fundamental, sobre todo el trabajo de la Comisión de Fiscalización que tuvo a tantos actores, casi 60 declarando? mire, yo creo que a este juicio político se le dio una cobertura excesiva, teniendo en cuenta que ya el excontralor estaba fuera de combate, por decirlo de alguna manera. Así que el efecto fundamental, vuelvo y repito, es que el Consejo de Participación Ciudadana puede ya dar inicio a un nuevo proceso de selección de contralor. Eso, básicamente. Por lo demás, nada que no se habría podido lograr sin un juicio político. ¿Qué le dice, por otra parte, ya hablando de cómo se encuentra la situación política en Ecuador? Todo lo que se hizo, se dijo, se actuó dentro del Parlamento sobre la calidad de Parlamento, de Asamblea Nacional que tenemos. Tenemos lo que da la tierra. Esto es lo que tenemos, esto es lo que somos. Hemos escuchado a los interpelantes. Habría que analizarlo desde diferentes aristas, nuestro nivel universitario, nuestro nivel sociocultural. En fin, no podemos decir que fue un juicio político brillante, ni mucho menos. Es más, me parece que fue un juicio político planteado sin mucho criterio. Tan es así que el correísmo lo que logró es que en lugar de ser Pablo Celi el centro del análisis, terminó siendo Rafael Correa al que lo ubicaron dentro de la diana y le dieron como a bombo en fiesta. Creo que hubo una lectura política muy deficiente. Y bueno, a la final se dio lo que tenía que darse. Imagínense que fue aprobado con 134 votos de 136. Es decir, no mayoría, unanimidad. Y habría sido apoyado por unanimidad con la moción que sea, excepto, porque en eso sí se dieron cuenta, una moción que incluya la rogación de funciones. Eso de la rogación de funciones no cabía. ¿Por qué? Porque si hay incumplimiento, no hay rogación. Y si hay rogación, no hay incumplimiento. ¿Y qué lectura deja a los ecuatorianos sobre esta importantísima institución para un sistema democrático, la Contraloría General del Estado? Bueno, la Contraloría endémicamente ha sido un órgano controlado políticamente desde hace mucho tiempo, con rarísimas excepciones. Y yo creo que es hora que la Contraloría y que los diferentes órganos de control, las superintendencias, entre otros, pues no respondan a factores políticos, sino a estructuras independientes. Es decir, que se constituyan en sí mismos en estructuras independientes de control, al margen de las batallas partidistas y políticas entre los diferentes actores en nuestra sociedad. La situación que ha quedado tan claramente definida, no podemos decir descubierta, porque como usted señala, históricamente ha sido manejada así la Contraloría. ¿Cree usted que genere condiciones para que no se sigan cometiendo los mismos errores, esa dependencia de la Contraloría General del Estado, esa falta de probidad, de alguna manera incidirá en un nuevo proceso que tiene que iniciarse en forma inmediata para elegir un nuevo Contralor? Yo creo que es fundamental, sí, que se elija un nuevo Contralor, pero sobre todo generar una nueva cultura institucional. La Contraloría funciona mal con Contralor o sin Contralor, con Polit, con Celi o con quien venga. La Contraloría es un órgano que funciona muy mal, como funcionan muy mal las superintendencias y otros órganos y otras instituciones también. Y ese no es. Lo que pasa es que en el Ecuador seguimos pensando falsamente en que es un problema de nombres. Hay que quitar a A para poner a B, quitamos a Jorgito para poner a Juanito, y con eso ya arreglamos el problema. Pues no es así, porque hay problemas estructurales, y esos problemas estructurales no se arreglan de aquí al miércoles próximo.
¿En dónde están estos problemas? ¿Están en lo institucional? ¿Están en el marco legal? En diferentes formas. Primero, los órganos de control se han constituido en una suerte de bodega de favores políticos. Si hay por ahí algún, claro, obviamente como el contralor, los superintendentes son producto de una coalición política, entonces, obviamente, todos los factores políticos van hacia estos órganos a pedir que sus recomendados vayan como funcionarios. Entonces, mientras mantengamos ese nivel de selección de funcionarios, esto no va a cambiar, esto no va a funcionar. Solamente cuando tengamos, no el contralor, hasta el último conserje, producto de un proceso de selección riguroso, no de palanqueo, no de que mi tío, mi primo, mi amiga, la amiga del asambleísta, no, el recomendado de gobierno, no. Cuando vaya la persona que tenga los méritos suficientes, cuando tengamos un proceso de selección de personal adecuado, cuando tengamos además el presupuesto adecuado para realizar las investigaciones necesarias respecto del buen o mal uso de los fondos públicos, solo entonces vamos a poder tener un mejor control. Pero mientras la Contraloría y las superintendencias se conviertan en la bolsa de reciclaje o de pago de favores a los factores políticos que han sido parte del acuerdo por el cual el Contralor o los superintendentes han llegado a su cargo, pues esto no cambia. Por cuerda separada, avanza un juicio, en este caso penal, por un presunto desvanecimiento de glosas a cambio de coimas, en el caso conocido como Las Torres. ¿Qué incidencia tiene este otro caso? Lo político, ninguna. Fiscalía actúa totalmente por cuerda separada. Es más, el caso Las Torres, al que usted hace referencia, preexiste al juicio político. Por lo tanto, lo que pase en el juicio político, asumiendo que hubiera habido una absolución en el juicio político, igual no afectaba a la investigación que está haciendo Fiscalía. Así que eso no tiene ninguna influencia. Todos los otros temas de desvanecimiento de glosas y otros que dan cuenta de las falencias de la Contraloría General del Estado que salieron a la luz en el marco de esta investigación en la Asamblea Nacional, desde el punto de vista político, usted señalaba, no tiene ninguna incidencia. Pero en el caso de la Fiscalía también hay investigaciones que apuntan a la investigación de otros delitos. ¿Cómo considera usted va a fluir esta situación? ¿Cómo se van a desencadenar las cosas? Fiscalía tiene que mantener su dinámica de investigación y procesamiento. Si encuentra elementos de convicción, procesa. Si no encuentra elementos de convicción, no procesa. Punto. Independientemente de lo que el legislativo haga en materia política. Así que el que Fiscalía actúe en uno u otro proceso de ninguna manera tiene conexión con el resultado del juicio político de ahí. Hay una cantidad grande de altos funcionarios de los dos últimos gobiernos que han sido mencionados en las declaraciones en situaciones comprometedoras. La parte interesante de este juicio político, o una de las partes interesantes de este juicio político, fue justamente la aportación de documentos que nos muestran una serie de conductas delictivas relacionadas a la función pública que no conocíamos. Así que es muy interesante porque empiezan a sacarse los cueros al sol entre los diferentes compadres del ajedrez político. ¿Qué le pareció esto que fue una especie de acción disuasiva del señor Celi de presentar una carpeta sobre operaciones económicas sospechosas del interpelante, Juan Cristóbal Lloret? Vea, muy propio de la lógica política ecuatoriana, ¿no? No descalifico el mensaje, descalifico al mensajero. Ahora, bueno, el señor Lloret de aquí en adelante tendrá que responder a estas acusaciones. Seguramente la habrán presentado a Fiscalía. Fiscalía tendrá que establecer si son constitutivas o no de delitos. Y bueno, eso ya es entre el señor Lloret y la Fiscalía. ¿Cómo han quedado en medio de todo esto la cantidad de glosas, de análisis de la Contraloría General del Estado, con esos vacíos que generaron también la agresión que se dio en contra de la Contraloría con el incendio de octubre? ¿Cómo está Ecuador
en términos de fiscalización, de auditorías en el sector público? Mire, después de 10 años de administración de Polit y de 4 años de administración de CELI, ¿cómo puede estar la Contraloría? Evidentemente cuestionada. Sin embargo, si usted me pregunta desde lo legal, pues sus actos gozan de presunción de buena fe y en base a eso son considerados válidos. Ahora, si alguien alega la invalidez de tal o cual acto, pues tiene que impugnarlo específicamente. Pero lo que pretendía el correísmo conseguir el día de ayer era una impugnación macro, general. Entonces, como se ha arrogado funciones, todo lo que viene luego de 2000, ¿qué sería? 17, me parece, 17, 18, entonces todo lo que viene después es ilegal o ilegítimo. Y claro, esto con el fin de favorecer a algunos de sus funcionarios que hoy por hoy están como huéspedes en la Tacunda. La actuación de Fernando Villavicencio, su error, o como se lo deba o pueda llamar, de no haber procedido correctamente con la autorización para presentar su informe, esa coalición de 3 partidos políticos que se ha configurado para pedir su salida. Más allá de, bueno, primero, pedir la salida de Villavicencio, que es el único asambleísta que hoy por hoy ha aportado una fiscalización seria, clara y cierta, me parecería como, no un tiro al pie, un tiro a la 100 de la Asamblea Nacional. Ahora, yo no apostaría por el grado ni de madurez política ni de nivel intelectual de la Asamblea. En otras palabras, son tan estúpidos que son capaces de censurarlo. Pero sería una estupidez. Esperemos que no pase eso por el bien de la propia Asamblea, no de Villavicencio, porque a Villavicencio le sacan mañana y continúa haciendo sus investigaciones y sus denuncias. La gran perdedora sería la propia Asamblea. Eso por un lado. Por otro lado, el supuesto error en la tramitación del juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización de ninguna manera borra el que Villavicencio ha sido el único generador, y el único, ojo, generador de denuncias estructuradas y documentadas de corrupción en el sector público. De los diferentes sectores. Porque a Villavicencio le debemos refinería de Esmeraldas, refinería del Pacífico, los temas de Hidalgo, el tema Singue, el caso Sobornos, inclusive el caso INAPapers del expresidente Lenín Moreno. Todos esos han sido presentados por Villavicencio. Y por supuesto, obviamente, eso lo convierte en un personaje, digamos, molesto. Molesto para tanto pícaro que tenemos en el país a nivel de política, a nivel de poderes fácticos, a todos los niveles. Y claro, pues obviamente que más de uno pues levantará su voz en contra de Villavicencio, y eso está claro. Finalmente, doctor García, en el balance, aporten algo, ya sea positivo o negativamente, este acontecimiento, todos estos acontecimientos alrededor de CELI para la democracia ecuatoriana. Mire, la democracia tiene que ser entendida no simplemente desde la perspectiva de consignar un voto cada 2 años en una urna. La democracia tiene un contenido material. Y ese contenido material va inescindiblemente unido a la institucionalidad. No puede haber democracia sin institucionalidad. Y para que exista institucionalidad necesitamos normas claras, pero sobre todo cumplimiento de esas normas. Necesitamos autoridades que actúen dentro de su marco normativo y que no vean a los órganos de control como un medio de enriquecerse de aquí a 2 meses, como ha sido la tónica durante muchas décadas, porque esto no es que viene solamente desde ahora. Así que yo creo que es por ahí por donde tenemos que enfocar la cosa. Lo que necesitamos como país es institucionalidad, y esa institucionalidad redunda en los niveles de democracia. Le agradecemos por su opinión, abogado García. Muchas gracias, Gustavo. Le agradezco mucho la invitación. He escuchado al abogado Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Nos vamos a una breve pausa.